Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo en Familia. Hoy estamos de nuevo con mi madre. Hola, Madi, ¿cómo estás, ma? Que con mi amor, aquí muy contenta contigo. Qué rico, mami. Hoy traemos un tema súper chévere, súper importante, aprovechando este mes del padre. Seres que la verdad me parece que la misma posición social y eso le han ido quitando la importancia, pero son sumamente importantes en la vida, que tengan una presencia y una paternidad activa. Entonces, los que ya son papás les interesa mucho escuchar esto. Los que, pues, todos tenemos un padre, esté ausente, presente o haya sido intervalos de vida con ese ser. Hoy vamos a hablar precisamente de eso desde una óptica muy maravillosa que son las constelaciones familiares. Entonces, antes que nada, mami, quisiera que nos expliques un poquito qué son las constelaciones familiares, qué es, con qué se come, todo. Sí, con qué se come, cómo se habla, cómo se hace. Bueno, las constelaciones familiares yo las explico súper fácil y es, haz de cuenta que tú vas al médico y el médico te dice, tú le dices, tengo este síntoma, o tengo dolor de cabeza, dolor de estómago, me duele la espalda, no puedo caminar, listo. Entonces el médico te dice, mira, Gladys, te voy a mandar unos exámenes médicos y entre esos te voy a mandar una ecografía, ¿sí? Usted no sabe qué hay adentro. Y en esa ecografía usted no sabe qué va a salir. Usted no lo ve, No lo ve, solo lo siente. ¿Cómo lo sentimos en la vida? Con la economía, con las relaciones de pareja, con la relación de trabajo, con la relación de mi jefe, con la relación conmigo misma, me da brega adaptarme, me da brega los cambios, tengo un proceso de salud, listo, para que vamos haciendo un paralelo. Y resulta que entonces el médico me mandó el examen. Y cuando me hacen la ecografía, dice el médico, ay, pero usted no se había dado cuenta que usted tiene quistes poliquísticos. Un ejemplo, listo. Y usted dice, ay, entonces ya voy entendiendo por qué tengo cólicos. ¿Por qué todos los síntomas? Correcto. Ay, ¿y usted sabía que esos ovarios poliquísticos tienen una implicación con la insulina y esos ovarios poliquísticos tienen una implicación con la parte endocrina? Con la subida de peso, Correcto. con los desórdenes de apetito, Correcto. con la energía, con el cansancio, yo no, ni idea. Ni idea. Entonces, en constelaciones, esas conexiones se llaman implicaciones, lealtades. Listo. Entonces, usted va a ver, entonces usted no le alega al médico y usted no le dice, ay, qué pena, yo no tengo varios poliquísticos, eso está diciendo mentiras, eso no es correcto. Entonces, una de las cosas que yo digo mucho en las constelaciones antes de yo comenzar, le digo, todo lo que vas a ver aquí es una radiografía de todas tus implicaciones, tus creencias, tus lealtades y toda la información que ha venido desde tu transgeneracional, desde este momento presente, desde tus vivencias actuales. Porque es que usted tiene la hemorragia, tiene el cólico aquí, en el presente, ¿sí? Pero eso se viene desarrollando muchas veces desde el mismo útero de mamá, ¿ya? Porque no hubieron los suficientes espermas, porque no hubieron los suficientes esperma, hubo una debilidad en el ADN, no hubo una información bien en el óvulo, la gestación de tu mamá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Incluso ahí puede aplicar la gestación de la mamá de mi mamá. Correcto. O sea, biológicamente el ovario que me creó a mí está desde que mi mamá estaba en el vientre de su mamá. Claro, se formó. Entonces yo tengo también esa información de mi abuela. Correcto, entonces desde allá viene, entonces usted mira la radiografía, usted no le alega al médico, le dice, bueno, entonces ahora cuál es el tratamiento. Entonces todo eso se genera en ese escenario de las constelaciones. Usted ve la imagen. Cuando le dice, como acabas de decir, ay no, yo no tengo varios poliquísticos, usted le dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Y ahora qué hay que hacer? Listo. Y todo eso comienza a verse en esa información con los personajes o con las figuras o con la... Yo trabajo mucho la constelación cuando es individual, la trabajo mucho desde la visualización y la meditación. Entonces, usted mismo dice, entonces ahí mismo empezamos a corregir con frases sanadoras, con el ver, con el asentir. Ay, ahora entiendo, listo. Asiento, digo sí. Y ahí me sale la tarea.
en dónde me quedé anclada, si todavía estoy muy desde la niña y no estoy desde una adulta relacionándome en todas esas situaciones, cómo están mis jerarquías, ahí entran los órdenes, por eso yo lo primero que hago es explicar los órdenes para yo poder entrar en un orden, porque si yo no me doy cuenta de dónde tengo mi error, dónde estoy en desorden, dígame cómo voy a ordenar. No hay Listo. manera. Y ahora, vinculando esto con el padre, Es más lindo aún. Es más lindo. Bueno, la verdad es que soy una eterna enamorada de todo lo que todos los días estudio y hago, ¿sí? Es más lindo aún y voy a traer una frase a colación y que el año pasado la trabajé muchísimo en los grupos, en los talleres que di, que por cierto este año no los he dado. Y creo que más bien lo vamos a hacer en podcast, en Hallmark. Vamos a empezar a montar sí, esos talleres para que queden ahí, para que las personas tengan un acceso y no que tengan que esperar a que Gladys monte un taller, ¿sí? sí, ya la idea es, aquí es un proyecto en el que estoy apoyando a mi mamá, entonces la idea que se está desarrollando, que ya pasó de ser una idea a una acción, es Correcto. coger esos cursos que son tan valiosos, que han tenido diferentes versiones con el pasar de los años y volverlas un curso que se va a poder comprar a través de la plataforma de Hotmart. Y esta membresía va a ser vitalicia y cada que mi mamá tenga como, ah, bueno, esto ya lo fui transformando, Actualización. actualizándose los diferentes videos, las diferentes actividades y bueno, va a tener otras sorpresas más, entonces también ahí que estén pendientes de tus redes para enterarse de esto. Entonces, con el padre hay una frase muy de nosotros de la idiosincrasia y que yo la escuché mucho en mi infancia, muchísimo. Papá es cualquiera. Y es una de las grandes falencias que la mayoría de las personas de mi generación, porque uno lo fue corrigiendo a medida que fue avanzando la vida y que fue uno comprendiendo, pero aún lo escucho muchísimo. Pues yo ya que tengo a mi niño, yo me doy cuenta que papá, No es cualquiera. y con mi propio papá, o sea, yo tuve diferentes figuras paternas, pero mi papá es mi papá. Con sus Correcto. defectos, con sus falencias, con sus virtudes, con sus aciertos. Mi papá es mi papá. Esa sola frase quita fuerza. Esa sola frase quita la capacidad de acción. Porque ahí se está haciendo un desorden. No se le está dando el lugar al papá biológico. Correcto. A ese ser al que gracias a él también podemos tener este cuerpo. Correcto. El cuerpo Es no que, se forma solo con mamá. correcto, o sea, él da la vida. Él le da un óvulo solo, no es capaz de desarrollarse. Él viene con toda la energía. Yo nunca he visto en ningún momento de la historia, en ningún momento de la investigación, que es que el óvulo va a buscar al espermatozoide. No, es el óvulo que hace es el espermatozoide, perdón. Ese es el espermatozoide que hace todo este viaje para llegar al óvulo. Entonces él es el que hace la acción. ¿Sí? Por eso papá es la fuerza. Papá da la vida, mamá la transforma dándonos este cuerpo y papá viene y da esa acción, ese empuje, empiece Esa a hacer chispa. toda esa división y empieza a hacer todo ese trabajo, ¿sí? Entonces, Mami, ahí me pareció muy lindo como lo explicaste, porque, o sea, tiene una razón científica de ser. O sea, no es que por sentido común o por intuición meramente se llegó a estas conclusiones, No. sino que tiene ese sentido de trasfondo. O sea, realmente al momento de la concepción, que células, o sea, o qué parte del desarrollo la da quién. Entonces, mirando todo eso, uno se da cuenta que no hay nada de adivinación ni de invento, sino que todo ha sido a través de un desarrollo de observación. ¿Cómo es la parte? observación realmente es una técnica de investigación, o sea. Correcto. O sea, ¿cómo han llegado los grandes psicólogos o científicos de la humanidad a comprender cómo es el desarrollo de la misma naturaleza, de nuestra biología? Esa base de la observación. Y esa observación viene dando una comprensión. Así es. Entonces, a base de esa
de esa observación, y Hellinger, a raíz de, por Dios, es que Hellinger fueron como 50 años, 60 años, no sé exactamente, donde Hellinger murió de 90 y pico de años. ¿Cuántas constelaciones, pruebas y error no hizo Hellinger en todo su proceso de desarrollo? Así es. ¿Sí? Donde él empezaba a observar las grandes transformaciones en el mismo campo de acción, en ese escenario, desde las constelaciones, desde el movimiento del espíritu. El movimiento del espíritu solito va mostrando cómo estoy frente a esas dos fuerzas que son papá y mamá. ¿Sí? Entonces esa fuerza de papá es el que nos da el arranque, es el que nos da las ganas de hacer, El de tomar acción. Correcto. No quedarnos, digamos que vamos a empezar un proyecto nuevo, no quedarnos investigando, consultando, viendo alternativas, sino hacerlo Así e es. ir corrigiendo en el camino. Sí, sin miedo, sin miedo. Es que sí, no digamos sin miedo, porque es que todo inicio de proyecto, a nosotros nos enseñaron que la vida Los había que cambios buscar, asustan. correcto, y que la vida no tenía cambios o que la vida no era una incertidumbre y que en la vida no se cometían errores. Y no, o sea, en el camino vamos a cometer errores, vamos a tener muchos cambios, empezando porque lo que pensábamos ayer de nosotros ya hoy no es eso, lo que pensábamos como malo o negativo hoy lo vemos más claro y decimos, oh no fue tan malo, no fue tan negativo. Entonces, Una experiencia complicada después nos causa gracia. correcto, y dice uno, uy Dios mío, pero ¿y por qué lo vi ante tanto drama? O pongámoslo al contrario, una experiencia muy complicada, sale uno de ahí y dice, ¿cómo logré? No tengo ni idea, pero ¿Cómo salir de ahí? aquí estoy y superé esa etapa. Así es. Entonces mire esa figura masculina en la vida de todos nosotros, la importancia que tiene. Entonces papá no es cualquiera. Bueno, mami, ahí, ¿cómo funciona para las personas en las que sí se volvió cualquiera el papá? Es decir, tienen un papá biológico, pero luego llegó un padrastro o un hermano y se hizo cargo de esa parte paternal. Correcto. De sus hijos o sea, pues, poniéndolo en el caso de alguien adulto, es que a mí me crió mi abuelo, es que a mí me crió mi hermano mayor, es que mi papá, no sé, nos abandonó, murió, qué sé yo, y el que tuvo todo el rol de padre fue mi padrastro. Ajá. ¿Qué pregunta? Es una pregunta bien interesante. Resulta que ese papá biológico nunca deja de ser papá. Entonces, si tú quieres tomar esa fuerza, si tú quieres tomar, no solo eso, te la voy a poner más profunda todavía. Yo soy el resultado de una violación. Ahí nuestro ego rebota de una manera, pero ¿y yo cómo voy a reconocer que mi papá es el violador? Pues sí. Por eso se llama asentir. Y aceptar. Correcto, es que el asentir es aceptar. Bueno, yo diría que tú y mis otras dos tías, porque es que mi abuela no tenía conocimiento alguno de qué pasaba durante la sexualidad ni nada, y pues para mi abuela eso fue un tema súper traumático en su vida. Total, o sea, darme cuenta que aunque había un matrimonio, aunque había un gusto de por medio, correcto, una atracción, un enamoramiento, en ese momento, y eso lo vivieron mucho nuestras ancestras, es que usted se tiene que casar y usted tiene, ni siquiera se hablaba de sexualidad, ni siquiera se hablaba no se hablaba de sexualidad, ahora iban a hablar de una sexualidad sana. Correcto, entonces ellas muchas veces se casaban. Ahora estoy recordando una anécdota de una muy amiga de mi mamá, que la escuchábamos niñas, que ella decía que ella se casó de 14 años
y que cuando el padre le dijo, bueno, ahora mi hija, a obedecer su marido a lo que diga. Y ella dijo, ¿cómo así? Y cuando llegaron a esa casa vio una sola cama. ¿Y yo a dónde voy a dormir? Conmigo. Y vio que ese hombre se empezó a desnudar y esa mujer salió despavorida y se metió debajo de una cama. A ella la chuzaban, estuvo 3 días debajo de una cama. Cuando la lograron sacar debajo de la cama, fue y se montó al árbol más alto. Y allá fue el sacerdote, la mamá, la abuela, todo el mundo, porque a ella la casaron con un hombre como de 40 años. Y sin explicarle nada. Y sin explicarle nada. Ella decía, ¿cómo así? Y entonces ese hombre, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué me va a ocurrir? Porque tengo que decir todo sí, y aunque me duela, porque esa era la información, aunque le duela, haga lo que su marido diga. ¿Sí? Y así mismo sintió y recibió la información mi mamá. Entonces esas mujeres en el fondo fueron violadas. Y no solo por ese hombre, yo diría que por la sociedad completa. Completa. Entonces mire desde dónde traemos una información, pero bueno, decimos, no, es que este sí fue el resultado de una violación porque fue violento, o fue alguien que encontró, o fue un tío, o fue un padrastro, o fue un papá, que pasa muchísimo. Entonces, sí, es decir, sí, yo elegí venir bajo esas circunstancias. Yo elegí como alma, como ser, más que alma, es que el alma está, esa palabra está muy digamos, deteriorada. Sí, llegaron esas circunstancias y ya pasaron, no puedo transformar Correcto. eso que ya pasó. Y gracias a eso, como haya sido, estoy aquí. O sea, no me salgo de aquí. Yo pido mucho desde el adulto, ya estoy aquí. Y ahora. Me toca hacerme cargo a mí misma. Correcto. Mi responsabilidad más que me toca, porque acuérdate que para el ego Susi, ese me toca es Sí. un corto, genera Es una obligación. Correcto, y eso genera una rebeldía, nos genera una rebeldía interna y nos monta una cantidad de resistencias. Bueno, más bien entonces me corresponde Correcto, hacerme cargo a mí misma. correcto, entonces esta es mi historia. La miro y digo, sí, esta es mi historia. Esto es lo que hay. ¿Ya cambiarla? No, no hay forma. Venga a ver qué tengo que construir con estas 2 puertas. O me quedo juzgando y señalando como malo, como negativo, como de lo peor, qué cosa tan horrible, mi mamá sufrió mucho por tu culpa, o me quedo aquí, mamá, y tal cosa. No, ven, mamá. Wow, todo lo que te costó. Pero aún así no me abortaste. Uy, papá, gracias por hacer ese papel, porque estoy aquí. Estoy aquí. Bueno, ahí lo estamos hablando desde un caso muy Bien fuerte, sí. un tema bastante duro, pero yo ahí también quisiera tocar como el otro lado de la pelota, de bueno, y los que están acá siendo papás y quieren como desmontar todas esas, ¿cómo se dice? Frases, refranes, códigos que ya hay en la sociedad de que el papá, no, o sea, la que tiene toda la crianza es la mamá, el papá simplemente es el proveedor y se llenan en eso y también muchas veces son las mamás las que no permiten que el papá se acerque. Eso porque lo hace diferente, eso lo ve muchísimo. Demasiado. Entonces, como papá habla más fuerte, papá juega brusco, papá no tiene la misma paciencia, y nos ponemos unas protectoras al masculino. Y resulta que es que el niño, los primeros 7 años prácticamente, profundo, más directo hasta los 3 años, es uno con mamá. Y está viendo el mundo desde la gestación, está viendo el mundo a través de los ojos de mamá. Entonces yo vi por primera vez a mi papá a través de los ojos de mi mamá. Y si ese papá en ese momento no supo cómo tirar ese tapete rojo, entonces
Porque también aquí los estamos como sacrificando de alguna manera. Correcto. Sin A embargo, ellos no les ellos ha tocado también fácil. son, o sea, yo diría que también ahí son víctimas de toda esa información social Y muchos se creyeron ese cuento. y muchos, ajá, y otros por el otro lado han ido transformándolo. O sea, ya se creen tanto ese cuento que les cuesta pasar al otro lado, pasar a ser un papá más presente, un papá más amoroso. Pero Como papás también, cualquiera. Como papás cualquiera. Pues, Entonces ¿para qué para me voy a ellos esforzar? se facilitaron, o sea, como papás cualquiera, esa mujer es muy berraca, que le haga ella sola lo que ella puede, y yo me voy porque que busque otro papá, papás cualquiera, Sí, pero lo que yo digo, mami, es que también hay otros hombres que que también lo sí quieren hacer. quieren hacer ese rol de papá. Pero al ver esos choques, Se rinden, se rinden, exacto. O sea, se rinden. esas resistencias se rinden. Por eso es el trabajo, Susi. Por ejemplo, yo he escuchado de historias donde si ella va a salir, se va con su hijo o su hija porque le da miedo dejarlo con el papá. Ay, pero ¿por qué? O sea, ¿le has visto algo raro? ¿Sientes que corre peligro? No, es porque él simplemente no sabe cuidarla. No, es porque él simplemente no sabe cuidarlo. No se lo estamos ni siquiera permitiendo. No se lo estás, exacto. No le está dando No ni se siquiera... está dando ni siquiera el permiso de ser papá. O sea, Correcto. mamá les quita el permiso de ser papás. Entonces después también de adultos, dicen, digamos, algunos adultos, no, es que mi papá sí estuvo, pero yo no tengo esa fuerza. Entonces no es de que esté o no esté presente, sino de que nosotros como personas podamos verlo y ubicarlo en el orden como tal. Porque ¿cuántos papás hay presentes, pero mamá no pero dejó. que nunca fueron vistos? Que eran simplemente los proveedores que se iban a las 8 de la mañana, 6 de la mañana y volvían a las 10 de la noche. O era el esposo de mi mamá, nunca tuvo mi rol como mi papá, porque nunca... Correcto. Entonces mira, para que vamos como hilando. A una de las preguntas que hiciste para que las respondamos es, aunque yo tenga padrastro, aunque yo tenga una figura materna como mi abuelo, mis tíos, perdón, una figura paterna como mi abuelo, mis tíos, ahí sale el inconsciente porque yo hice un rol muy paterno, más que materno. Sí, yo no tuve tanta, pues a pesar de que ustedes se divorciaron, yo no tuve, psicológicamente hablando, no tuve ausencia de papá, sino de mamá. Y yo estuve presente. Porque tú estuviste presente, pero tomé un rol. Pero tomaste un rol muy masculino. Y mi papá estuvo muy presente hasta los 6, 7 años más o menos. Y después de que ustedes se divorciaron, siguió con una presencia como 2 añitos más. Correcto, por ahí hasta los 10 años. Por ahí hasta los 9, 10 años, correcto, exacto. así es. Entonces, a mí eso me causa un shock muy, muy loco porque yo soy, o sea, yo fui, porque lo he transformado mucho, una procrastinadora experta, una planeadora experta, pero para tomar acción me cuesta bastante. Te costaba porque te estoy viendo con mucha acción. No, mami, me sigue costando, me toca yo misma darme ese impulso. Pero también lo he transformado mucho porque dejé de victimizarme de, claro, como no tuve papá presente, entonces perdí esa fuerza, sino que mira que en alguna conversación contigo también te dije, bueno, y si no lo tuve, ¿qué? O sea, yo no puedo quedar así hundida en la vida, pues, porque como mi papá no fue presente, no estuvo en muchos momentos de mi vida, entonces ya, o sea, esta es la acción, esta es la consecuencia y tengo que vivir con ella. Y esa es una de las cosas de las constelaciones, o sea, corregir eso. No juzgarlo, aceptarlo, pero tampoco quiere decir que no haya una forma de transformarlo en tu vida actual. Todo, escúcheme muy bien, todo se puede transformar. Y es más simple de lo que creemos. Bueno, entonces nos estamos yendo por las tangentes. Vamos a ponerle más orden a esto. Pues, Primera pregunta. Allá voy. Cuando hay otros le doy el lugar a mi papá.
aunque no lo conozca. Sé que tengo un papá biológico, gracias a ese papá biológico estoy aquí. Conózcalo o no, vivo o muerto, hay un papá biológico. Gracias, papá biológico, que le diste lugar a mi abuela, a mi tío, a mi tía. O sea, le diste lugar a una pareja de mi papá, de mi mamá. Le diste lugar a otra persona que hiciera ese papel. O sea, ya también es agradecerle a los dos. Correcto. Al biológico por darme la vida y casi que hacerse a un lado A para un que ladito. otro viniera a hacerlo Sí, mejor. por ejemplo, yo tengo por casos así de decirlo. consultantes que mamá dejó su hija con su papá, no biológico, sino con su papá de crianza, salió y se fue mamá y la dejó aquí. Cuando esta hija va e investiga la historia de ese papá, vio que era un papá que en ese momento, o sea, era un caos. ¿Cómo así? O sea, mamá dejó a su hija, Con el papá, no con papá biológico, sino con papá de crianza. o sea, con el padrastro, por decirlo de alguna forma. Correcto. Y ella tenía esa falencia de papá. Y ella no entendía por qué tantas cosas se conectaban cuando empezaba a escucharme y decía, no, es que yo no entiendo, porque es que yo sí tuve papá. Yo tengo mi papá de crianza, yo sé que él me adoptó, que él me dio todo su amor, entonces yo, ¿por qué me da tanta dificultad salir? Porque tengo tanto miedo mirar al mundo, porque tengo tanto miedo, aunque salir a caminar. ¿Sí? Claro, tiene sentido porque Claro. al ver ese papá, no está viendo el que le dio la vida. Correcto. O sea, hay que ver ambos. Y empezó a tener, hay que verlos a ambos, pero dándole lugar. Tú eres el número uno, ahí entro a un orden jerárquico. Y si no lo conocí, hay un ejercicio simple, porque es que el inconsciente necesita ver, necesita estar en una acción. Esos son los famosos rituales simbólicos, que no son magia, que no son ni brujería, que muchas veces la gente dice, es que eso parece brujería. No, es que el inconsciente necesita el ritual de alguna manera. Entonces ahí es donde yo le digo, no lo conoció, vaya y busque una foto en un papá que le guste. Justamente hablando de rituales, en el episodio anterior hablamos de los duelos con los niños y adolescentes. Ajá. Y precisamente tocábamos una parte de esos rituales. Entonces, y la importancia para poder sobrellevar esos momentos difíciles, la importancia de los rituales según las creencias que sean en esos momentos. Entonces los invito a ver el episodio anterior que fue con María Teresa y donde hablamos de los duelos, y ahí también tocamos una parte de los rituales en otro ámbito. O sea, los rituales son muy fundamentales en nuestras vidas, sea de la cultura que sea de la religión que sea de las creencias que sean. Es darle la importancia a los rituales para la parte emocional, psicológica y todo lo demás. Así es. Entonces, ese ritual es imaginar al papá. Ajá. O hasta coger un papá cualquiera y decir, este es mi papá. Este es mi papá, me gustó este papá. Lo saco, lo recorto de la revista, lo imprimo, y le pongo un portarretratos. Y lo pongo a la orilla de mi cama. Y lo saludo, hola papá. Por 40 días. O sea, si hay una ausencia de padre y no tiene papá, perfectamente puedes coger a un George Clooney de papá. ¡Ah, total! Que no sea papá, sino papacito. Total. Puede hacerlo. Porque para el inconsciente ese es papá. Biología, le estoy dando un papá. Y empiezo a mirarlo y decirle, uy, gracias, porque tuve varios papás simbólicos que hicieron ese papel. Hoy ahora tomo tu fuerza. Mire que me estoy conectando a una energía, pero ¿a dónde nos embolata el ego? ¿A dónde se embolatan las creencias? En las actitudes, en la personalidad, y nos quedamos reclamando esa personalidad. Por eso la invitación en las constelaciones es contundente, de ser. Desde el adulto, yo voy a constelar desde mi adulto. Bueno, ahora volteándolo, o sea, como igual este es un espacio muy enfocado también a la crianza, a los niños y adolescentes. Allá voy. Volteándolo al contrario,
si eres un papá, pues aquí me corriges en caso tal, si eres un papá adoptivo, una forma de no generar esos rayones para la vida Es darle adulta de el esos lugar. seres es decirle gracias, o sea, pues siento yo que puede ser decirle a ese ser, a ese niño, esa niña, a ese adolescente o esa adolescente, gracias a tu papá por tu vida. Y ojalá visualizárselo atrás, en el lugar, papá que a derecho, y que lo mire, niños de rebeldía solucionan su rebeldía dándole el lugar a los padres. A los adoptivos, dándole el lugar. Visualicen a esos niños y denle el lugar a esa mamá y a ese papá biológico en mucha reverencia. Wow. Gracias a tu decisión, gracias a la vida que tú le diste a este cuerpo, tengo a mi hijo adoptivo. Puedo ser ese ser que llegó a mi vida. Correcto, gracias porque me diste el permiso y te hiciste a un ladito para que este ser esté conmigo. Y ahí corregimos yo ahí tengo una historia. Déficit de atención, corregimos la falta de acción, corregimos rebeldía, corregimos una cantidad de cosas, de actitudes del niño, porque le estoy dando lugar a esos padres biológicos y a toda esa generación, en mucha honra y respeto, y empiezo a entrar en un orden, y va a haber más armonía, y ese niño se va a sentir visto, porque estoy reconociendo sus raíces. Y que pertenece. Correcto. Yo les pongo un ejemplo sencillo, Susi. Porque es que un niño adoptivo nunca va a sentir que pertenece en el hogar, aunque le pongan el tapete rojo, aunque tenga el mayor amor del mundo. Porque es arrancarlo, es como arrancar una mata. Y meterla en una matera más grande o más pequeña. Correcto. Uno puede decir, ahí queda perfecta, pero para la planta no se va a sentir así. Correcto. Y darle ese lugar es que se sienta visto, pertenecer a su lugar, a su orden, yo no sé si esa sería la palabra, pero a su orden sistémico. Es así. Y a su vez ampliar entonces ese orden ok, yo estoy acá, estas son mis raíces, pero entonces en mi situación particular mis raíces se amplían más porque también tengo estos dos ancestros en mi vida. Porque algo que yo me he dado cuenta, mami, y tú sabes que yo soy pues súper fan de las adopciones, la verdad, o sea, yo soy enamorada. Aunque Hellinger no es fan de adopciones. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta, mami? Cuando se adopta, o sea, ahí cae mucho el Dios los hace y ellos se juntan. Sí, eso es ley de atracción y de afinidad, es la correspondencia. Exacto, porque cuando se adoptan, ahí hay algo en coherencia común, donde tanto las vidas de los ancestros biológicos con las de los adoptivos se entrelazan en muchos aspectos. Correcto, es que cuando tú ves a un niño adoptado, no solamente tiene 2 abuelos, tiene 4. Tiene una red de protección y de ayuda y de fuerza aquí atrás inmensa. Desde que se le dé el lugar. El lugar a todos. Desde que se le dé el lugar a todos. Igualmente a los padres separados y tengan hijos de parejas anteriores. Hay que darle lugar a esa pareja anterior. Y ojalá como símbolo, porque hay muchas familias o muchos hogares donde si la mujer va a sacar una foto de pareja y la va a poner de su mamá y su papá biológicos al cuarto del niño, el otro va a decir, ¿usted por qué va a poner una foto de esa persona si esa persona no está aquí, esa persona fue Pero el papá y la mamá de... Pero cuando yo ya comprendo esta información y lo importante que es para ese niño o esa niña, wow, yo mismo voy y busco la foto y la pongo donde esté papá, mamá y el niño, para que pueda tomar la fuerza. Y en su habitación. Y si quiero, pongo una mía al lado. También, si quiero, pongo una mía al lado. Si es mucho, pues la forma de marcar mi territorio. Y mostrarle a ese niño que también yo estoy ahí presente. Ajá. Y lo puedo poner en el orden. Puedo poner en esos cuadros que son un portarretrato pequeño, mediano, grande, que se ponen uno tras otro. Puedo poner acá el núcleo familiar y una conmigo atrás. Y así sucesivamente, pues mostrar también. Ahí entra la creatividad, claro. Entonces es importantísimo. Por eso aquí entra la importancia de no hablar ni mal ni bien, neutro.
de esos padres biológicos, de mis hijos, de mi pareja, de mis ex. No, darles el lugar. Darles el Si lugar. no tengo nada bueno que decir, simplemente digo, doy gracias porque te dio la vida. Y ya, y porque estás conmigo y estoy aquí y aquí estoy. Ya. Bueno, volviendo a voltear la torta. Ya soy adulta, tengo ausencia de padre, ya hablamos de los adoptivos, ya solucionamos, entre comillas, solucionamos esa parte. No, y esas es que es dudas. solucionarlo. Sí, pero muy probablemente las personas que nos están escuchando están con un montón de dudas, preguntas y eso, pero ya solucionamos esa duda. Tengo un montón de enojo con mi papá, porque no fue presente ni ausente, pero tampoco fue un papá amoroso, o sea, era un papá que cuando estaba hacía mucha falta, cuando no estaba hacía mucha falta y cuando estaba era mejor que se fuera. Y ahora o es difícil hablar con él, o no está, o contrariamos todo el tiempo, tenemos opiniones diferentes, una cosa, la otra. Yo me he dado cuenta que una de las cosas más hermosas de las constelaciones es que yo no tengo que ir a donde ese ser a nada. Ah, nada. Yo todo lo que encuentre en la constelación no tengo que ir a descargar con ese ser nada. Nada. No tengo ninguna tarea que ir a hablar con ese ser. Nada. No tengo nada de eso. Pero cómo hay forma de sanar, pues, o de transformar eso que obviamente me está dando ciertos síntomas en mi vida adulta. A ver, ahí entra algo y una creencia muy que impide a que esa energía fluya, y es, usted no se puede enojar, es que es su papá, es su mamá, usted no puede sentir rabia, usted no puede sentir odio, no, es que usted tiene que amarlos por encima de cualquier cosa. Yo sé que esto que les voy a decir va a ser, y sí, puedes odiarlo, puedes tener rabia, puedes decir, veo mi enojo, puedo decirle, me hiciste mucho daño. Mucho daño. Pero eso no va como en contravía de lo que estábamos diciendo de darle su lugar. O darle su lugar es simplemente verlo, aunque le vea los defectos. Porque es que ya tengo que dejar, es que el que se queda patinando, es que no me dio, es que no me hizo, es que no estaba, es que me pegó, es que estoy en la infancia. ¿Sí? Y el trabajo es ir por ese niño de la infancia y decirle, ven mi amor, es que eso ya pasó. Y es decirle al papá, oye, te libero de mí, de mis juzgas, de lo cómo debería. Es que todos los niños queríamos un papá distinto. No, yo no conozco el primer paciente que haya llegado a consulta a decir, no, es que yo amaba a mi papá así como era. No, se dice eso para no ver su dolor y su tristeza, la mayoría, el 98%. Los que lo tendrán más sano dirán, ¿no? Va a tener un montón de defectos, Ese es más sano. Pero, bueno, entonces ahí es también tenía esto. Correcto, es verlo, es no dejarlo de ver y decir, yo lo veo. Veo mi tendencia, pero yo también lo elegí. Entonces, como el adulto que soy, me hago cargo hoy. Le digo y lo miro y le digo, sí, hiciste mucho daño. Pues lo digo y lo miro en visualización. ¿No? Claro, que ir con los ojos cerrados. Ah, es que ese es otro error. La gente cree que es que hay que ir a sacarle los trapos al sol, insultarlo, tratarlo mal. Y terminan peleando más. Correcto, o hasta se van a los puños. No, es yo conmigo. Es que este trabajo es conmigo y mi energía masculina. Es mi reconciliación con esa energía a la cual recibo la vida. Decirle, sí, hiciste mucho daño, pero vengo a contarte que yo ya crecí. Y que ahora yo soy la que me hago cargo de mis heridas, de mis traumas, de mis tristezas. Y ahora me voy a convertir en el papá que yo siempre quise que tú fueras, pero no tuviste con qué. Y finalizar con un gracias por darme la vida. Como para darle su lugar, pues. Correcto, pero mirándolo y mirándolo a los ojos y diciendo, sí, es que me cuesta, mirando mi verdad. La constelación es muy linda porque es a sentir, sí, estoy enojada contigo. Tengo dolor, no me quiero parecer a ti, pero eres mi papá. El único.
No hay otro. Ustedes se pueden, a ver, si Gladys Rendón dijera en este momento, yo quiero cambiar de papá, yo fuera Gladys Rendón, No, no, no sería así. ya no sería todo, yo no sería yo, sería otra cosa. No tendría la genética, no tendría el color del cabello, no tendría mis rasgos, no tenía ni carácter. Hay muchos que dicen, no, es que yo no tengo nada de papá. Y ustedes saben cómo se dan cuenta si tienen, es que yo no lo conocí, yo puedo saber si tengo cosas de mi papá en sus formas de hacer. O sea, mira que mi papá fue muy ausente durante muchas etapas de mi vida. Mi papá fue uno de esos papás ausentes presentes, que es algo que también he tenido que reconocer pues muchas veces, de que mi papá de alguna u otra forma, a su manera, en su forma de ser y eso, también ha estado ahí. Y me parece muy curioso de que muchas veces, intuitivamente, yo sé qué llevarle a mi papá. O sea, por ejemplo, hace poco mi papá cumplió años, yo jamás en la vida le había comprado una torta a mi papá, nunca había visto siquiera qué tortas comía mi papá como para cumpleaños, pero esa vez me nació decir, vamos a llevarle una tortica a mi papá. Me fui con mi esposo a comprar una torta, él dio una torta de chocolate espectacular, deliciosa, y yo no, yo me fui por una María Luisa. Y Cristian me dijo, amor, le vas a dar la torta más sencilla del mundo, y yo, amor, yo creo que a mi papá le gusta la María Luisa. ¿Por qué? Yo no sé, algo me dice, a mí me gusta mucho la María Luisa, por el lado de mi mamá casi nadie le gusta la María Luisa, y dentro de los patrones que yo he visto, como de postres y eso de mi papá, me vi tentada a comprársela de mora. Y no, se la terminamos llevando, la normalcita, la tradicional de Arequipe. Cuando llegué a la casa, el comentario de mi esposo fue, ay no, usted sí me salió más barata, ¿cómo le va a llevar eso? Pues es como haberle comprado cualquier ponqué, eso no es una torta de cumpleaños, eso es... Y si ustedes no se alcanzan a imaginar que para mí que me traigan una María Luisa de cumpleaños es de lo más top de la vida, o sea, me fascina, me encanta esa torta. Y llegamos a la casa con la María Luisa. Cuando llegó mi papá y vio la María Luisa, me dijo, me trajiste mi favorita. No había, yo allá estaba con la duda, incluso yo cogí la de Arequipe sola y la de mora. Y yo era por la de mora, pero a mí no me gusta la de mora. A mí no me gusta la de mora. Pero yo veía la de mora y yo no sé por qué, o sea, algo a mí por dentro de mí me dice que esta hay que comprarla, pero me fui por la de Arequipe, que yo dije, bueno, y no le gusta a mi papá, me la como yo. Cuando llegamos allá y me dijo, ay, no había de mora. Y yo, ¿cómo es Así esto es. posible? O sea, es algo que yo nunca en la vida había visto. Ajá. Otra cosa que es un patrón chistosísimo es que lo del pique, echarle pique a las cosas, yo eso, o sea, mi papá y toda la familia de mi papá hacen eso. Hacen eso. Una manía con el banano, es que el banano en cierto término, Y el aguacate el igual. aguacate, y ahí más profundo todavía, mi abuela. Yo no sabía eso de mi abuela y voy a contar eso acá. A mí me gusta el guacamole, no el aguacate, porque no me gusta la sensación del aguacate. Después del embarazo, ese gusto me cambió un poco, me gusta ya comer el aguacate, pero si está en cierto término, si está más blandito de eso, me dan arcadas, o sea, me da una sensación en el cuerpo horrible. Y resulta que mi abuela, la mamá de mi papá, exactamente igual. Que cuando mi papá me vio hacer eso, ya de adulta, yo jamás en mi vida sabía eso de mi abuela, yo no tenía ni idea nada de eso. Cuando me vio hacer eso, me fue diciendo, es que adelante Marina, otra con ese, y yo, ¿qué pasó? Ahí justamente en ese momento mi abuela estaba con vida, cuando mi abuela va diciendo, es que es cierto, es que qué fastidio eso. La misma sensación que expresó mi abuela era la misma sensación que yo sentía. Así es. Y ahí nos damos cuenta de que qué rico que compartiste todo eso porque van a tener mucha claridad de que, aunque rechace, antes es hacerle una resistencia a algo que es inevitable. Y Porque que igual está se llevan los genes. correcto. Papá y mamá están adentro. Adentro, 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 adentro. Y por todos los lados, porque también si se rechaza mucho a la pareja, sigue siendo el papá de los hijos. Correcto, hay Y que hay darle el lugar. cosas que yo veo a mi hijo
que, bueno, o sea, ahí tiene más lógica, entre comillas, porque, pues, ¿para qué? O sea, mi esposo sí es un papá muy presente, a veces se pasa de presente, pero yo respiro profundo porque yo soy una de las que a veces me cuesta dar ese control y ceder ese control y aprender a hacerme a un lado y dejarlos a ellos socializar a su manera. Pero, y hay cosas en las que yo quisiera tomar la decisión sola, porque opinamos un poco diferentes, tenemos otras ópticas, y aún así hay cosas, sentados, gestos, formas de comer, formas de correr, formas de molestarme a mí, porque mi hijo es burletero, eh, que son tan parecidos que muchas veces rechazar a ese, puede ser ese ex, esa pareja, ese personaje que simplemente vino a dar esa semilla, en mi creer, también es rechazar a ese hijo que vino, porque la mayoría de las veces los hijos vienen a iluminarnos la vida. La mayoría no tienen a eso. Pues yo digo la mayoría porque hay gente que no lo ve así. Desde que no tengan ojos para ver, pero una cosa es que Exacto. tú no tengas ojos para verlo y otra cosa es que no esté. Es distinto. Sí, Pero eso eso es está ahí, cierto. va en mi posición y mi óptica. Pero mira, Susi, es tan bonito eso que cuántas mamás le dicen a sus hijos, qué pereza como te pareces a tu papá, a ese viejo tan 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 tun, tun, tan. Por favor, corrijamos eso. Empecemos a decir, wow, me cuesta verte tan parecido a tu papá, pero para mí, no tengo que decírselo al niño, pero es tu Y papá. tampoco al adolescente. Tampoco. Porque es que algo que hemos repetido mucho en este espacio es que el adolescente sigue siendo niño. De alguna manera sí, está en su desarrollo, está también mamita. Exacto. No solo eso, lo podemos ver grande y podemos creer que es un Ajá. adulto ya, pero lo que explicamos eso incluso en otro episodio anterior, lo que hay detrás del mal comportamiento de los niños, que también lo pueden buscar por favor, y ahí explicamos precisamente que el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Es decir, oficialmente somos adultos hechos y derechos a los 25 años. Y es un desarrollo De ahí cerebral. para atrás, exacto, de ahí para atrás usted puede ver ese ser como un adulto, un hombre, una mujer hechos y derechos, pero todavía todo lo que nosotros dedicamos le va a afectar como niños, porque todavía su cerebro está con un desarrollo muy infantil. Por eso es que el trabajo es crecer. Sí, porque hay muchos que nos Y ahí se están quedamos en el- reforzando todas las creencias de una personalidad. Entonces, mire que hemos dado varios tips, hemos dado varias herramientas, información muy valiosa para que nos hagamos cargo y démosles el lugar a esos hombres maravillosos. Yo creo que aquí hay dos invitaciones. Uno, si estamos en proceso de criar un niño o de acompañar a un niño en su crecer, es darle el lugar A papá. a papá. O sea, desde mi visión adulta, desde la influencia que aún tengo como mamá, darle ese lugar a su papá, sea como sea que esté. Y si soy un papá, es permitirme transformar y entablar esos diálogos con mi pareja, con la mamá de mis hijos, para también ser un papá presente que dé esa fuerza en la adultez. Y la segunda invitación es si ya soy adulto y porque toco ambos puntos, porque si yo soy un adulto que quiero transformar eso, tengo que sanar mi propia historia. Si yo quiero ser un papá presente, si yo quiero ser una mamá que dé ese lugar al papá de mis hijos, es necesario que yo vaya y sane mi propio papá. Sí, porque es mucho más fácil hacerlo porque ya lo tengo aprendido. Exacto. Lo más difícil de dar es lo distinto. que no se nos fue dado. Correcto. Así Entonces, primero sano esa parte, me lo doy a mí para poder llevarlo a ese ser que estoy acompañando. correcto. Te van a tener la fuerza, van a sanar mucho, no totalmente la procrastinación, van a ser más capaces de tomar la vida
tener esa fuerza. Mamá, papá, dame la fuerza para tomar mi vida. Siento que también, no sé si esta parte es de mamá o de papá, pero desde que yo estaba elaborando tanto mi papá, eh, la capacidad de frustración, También baja, claro. porque es capaz uno como de ok, esto no fue, sigo con esto. Sigo con esto otro. Así es, eso es O papá. bueno, ¿cómo encuentro la solución para esto? Correcto, así es. Por eso te digo yo, usted reconoce a papá en ti. ¿Cómo reconozco a mi papá en mí? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo resoluciono? ¿Cómo son mis acciones frente a cada situación O sea, y cada circunstancia en mi vida? como dicen los memes y y las tendencias y todo, hombre que soluciona, Correcto, reconocer esa parte de papá y en uno mismo. correcto. Y es tomar, es una energía, es una puerta de entrada. Que a rato la conseguimos y la elegimos como con muchos rayoncitos, aporreadita, rota, ¿sí? Así como la de la niña de Monster Inc. toda remendada, Correcto. toncita. Ni más ni menos, pero eso fue. Y desde esos códigos ese fue el destino que elegimos venir a. Esas fueron las materias en esta universidad de la Tierra que elegimos abordarlas, aprender de ellas y a la vez sacar todos esos aprendizajes, superarlas. Me encanta, me encanta, me encanta, mami, gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, por favor no olviden suscribirse en los diferentes canales para que no se pierdan ningún episodio. Estamos en YouTube, en Spotify. También nos pueden encontrar en Instagram. Aquí van a salir los perfiles, SusiUribe, la del Rendón Terapeuta, y en las redes también del podcast, Creciendo en Familia Podcast. Así es. Muchísimas gracias por escuchar esto. Si conoces a alguien más que pueda gustarle, por favor, compártele esa información, que la idea es que seamos una comunidad. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Me encanta. Un besote gigante. Gracias, Mancha. Las opiniones y experiencias compartidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no pretenden reemplazar el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda que cada vivencia es diferente, sea amable contigo mismo y no te compares con los demás. Si tú o alguien que conoces está luchando con su salud física, mental o emocional, busca ayuda de un profesional calificado. Este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Consulta con un profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión.